En primer lugar, y sin que ello sea una mera cuestión protocolaria, agradecer a la organización su disposición a acoger una comunicación como esta, que está centrada, por ser relativa a historia de las ideas políticas, en un cierto cruce de disciplinas académicas, principalmente de carácter histórico, pero en las que la ciencia política se proyecta de forma muy decidida y limita, por cierto, el recurso a estos GPTs especializados, muchos de pago, en el aprendizaje de la historia y más concretamente de la historia de las ideas políticas y no solo de la historia política de un tiempo determinado. Bueno, ¿cuál es el contexto actual? ¿Qué es lo que aconseja que estemos hablando de esta cuestión en un congreso como este? Yo creo que a estas alturas es irreversible la irrupción de la inteligencia artificial generativa en la docencia de la teoría política y sobre todo de su historia, que son disciplinas insertas en las ciencias sociales más que en las humanidades y que por tanto tienen algunos de los beneficios de una carga más activa de datos por parte de algunas empresas o de particulares que intentan monetizar su esfuerzo en forma de GPTs especializados. Bueno, se ofrece por tanto una nueva oportunidad para concretar aspectos quizás no muy atendidos en los estudios normales sobre historia de las ideas políticas, pero a la vez el recurso a esta inteligencia artificial ofrece aspectos críticos, amplía las vulnerabilidades y facilita el recurso a narrativas sesgadas, ampliando eso que no podemos dejar de considerar los investigadores, que son riesgos éticos en la investigación, y dejando, por cierto, obsoletos muchos de los procedimientos evaluativos cuando ya no hablamos de la investigación sino de la docencia. Por tanto, la inteligencia artificial generativa, que está aquí para quedarse, y tenemos que no solo hacer frente a la mejor forma de implementarlo en las clases, sino también de mostrar a los alumnos los riesgos junto con las ventajas que se intuyen del recurso a estos GPTs especializados. Decía, hay que indagar en esa inteligencia artificial mucho más especializada que los programas de software generalistas generativos, y que debería proveer de respuestas mucho más concretas, de más alta calidad con respecto a las fuentes y de mayor transparencia en el manejo de datos, y ya veremos que pronto esto va a quedar desmentido. ¿Cuál es esta situación, por tanto? Bueno, ahí hay algunas indicaciones de por qué esto interesa a muchas disciplinas académicas. Le interesa particularmente al derecho, que tiene que fijar algunos aspectos que todavía están pendientes. Acaba de entrar en vigor el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aprobado en febrero del año pasado, pero algunos de los aspectos que nos interesan, hay que pensar en los investigadores que dedicamos mucho esfuerzo personal a ampliar el conocimiento, y esto de hacerlo con ciencia abierta tiene los riesgos de que la inteligencia artificial se apropia del trabajo de una cantidad ingente de investigadores de todo el mundo sin citar expresamente las fuentes. Este es un aspecto no menor para quienes nos dedicamos a la investigación y a la docencia, que tiene que todavía ser resuelto de forma particular. Yo espero que cuando la previsión del reglamento europeo vaya pasando, vaya asentándose, vaya siendo traspuesta a los ordenamientos nacionales. En esta rauda, veloz, yo diría que volátil utilización de la inteligencia artificial, nos estamos encontrando que se pasa de programas generalistas a GPTs especializados, y que si hace poco más de un año se pedía una moratoria en la aplicación de la inteligencia artificial, muchos de los que entonces la pidieron ya han implementado sus propios programas de inteligencia artificial. Son muy conocidos los más utilizados. Yo, por ejemplo, utilizo varios como el GPT, el ChatGPT o Gemini o Copilot, por ejemplo. Hay para estas utilidades y para la investigación que estamos haciendo muy poquitos en español susceptibles de considerarse verdaderamente GPTs especializados, ¿no? Cada vez más se intenta monetizar por ese trabajo por parte de, iba a decir, pretendidos investigadores o de pretendidos especialistas,
porque al final no tenemos acreditación de que esto sea así. Pero en todo caso se están creando GPTs, normalmente de pago, alojados en los almacenes de cada uno de los programas. Tenemos acceso a ellos con buscadores que simplemente indican ideas políticas, sociología política, teoría política, historia política, y veremos que van saliendo unos cuantos. En principio están hechos por especialistas y es justo que, por tanto, tengan una remuneración. Son GPTs de pago. Hemos pasado de los GPTs de inteligencia artificial generativa de carácter generalista a los premium, y estos serían el tercer salto, que yo creo que es por donde está llamado a ampliarse en un futuro inmediato el caudal de aportaciones para esta disciplina y para muchas otras, ¿no? ¿Cómo ganar dinero con la inteligencia artificial? Herramientas para el éxito online. ¿En qué etapa de monetización se encuentra la inteligencia artificial? Yo diría que en estos momentos es bastante amplio, pero se lleva mucho tiempo debatiendo esto. Ese otro titular que ven ahí, la minería de datos podría revolucionar el estudio de la historia política, si se fijan ustedes, se refiere a una predicción que hizo el MIT nada menos que a mediados de los años 70, ¿no? Fíjense las vueltas que esto está dando. Es verdad que la conjunción entre inteligencia artificial y Big Data está posibilitando manejos de ingentes cantidades de datos almacenadas. Sin embargo, manejarlas y ser capaces de ofrecer con ellas síntesis interesantes para la historia de las ideas son cuestiones diferentes. Por tanto, yo creo que es oportuno abordar en nuestra disciplina esta cuestión del recurso a las herramientas de inteligencia artificial, que no son solo de pago, sino que en teoría son de especialistas. Recalco esto para no perder de vista cuáles son las que hemos manejado en nuestra investigación. Hay estas razones contextuales. Vivimos una sociedad abierta tan hiperconectada 24 horas al día que no tendría sentido ponerle puertas al campo en la docencia, dado que estamos con aulas online, aulas multicanal, con un alumnado que es ya nativo digital enteramente. Y yo creo que desde las prácticas insatisfactorias que hemos detectado en el aula, y teniendo en cuenta que casi nunca se aplica a la investigación de calidad la búsqueda a través de la inteligencia artificial, hemos querido en esta investigación averiguar si hay sesgos como los que ofrecían las búsquedas ordinarias hechas a mano en motores de búsqueda normales, o si, por el contrario, como intuimos, se amplían. Por tanto, los objetivos de nuestra investigación, que son también los de esta ponencia, es describir la conveniencia o inconveniencia del recurso a esas tecnologías de inteligencia artificial generativa en la docencia de la historia de las ideas políticas o de la teoría política, que yo he simplificado en búsquedas y redacción no, particularmente para los grupos de alumnos que la utilizan. En segundo lugar, el segundo gran objetivo es ver cuáles son los límites de la aplicación, y eso tiene una parte que incumbe al que la utiliza, y otra, cuando hablamos, por ejemplo, de docencia online, pero también de docencia presencial, incumbe a los profesores, que debemos decidir si el enfoque es dispositivo o obligatorio, si permitimos que el que quiera lo usa, porque yo creo que a estas alturas el enfoque prohibitivo es escasamente útil, ¿no? Y en qué medida hay que ponderar luego la nota de quienes lo utilizan. Pero el objetivo principal es ver la calidad académica y la suficiencia de los datos que proveen estas soluciones de software de pago para el aprendizaje de la historia de las ideas políticas. Bueno, unas brevísimas acotaciones epistémicas. En esto el corto plazo es brevísimo. Apenas hace un año se iniciaron o se multiplicaron estos recursos de pago. Se están poniendo de moda, pero quizás no mucho en nuestra disciplina, ni siquiera en general en las disciplinas historiográficas, ¿no? No permiten una cierta porosidad entre la investigación más reciente de calidad y los usos que en pretendida divulgación hacen estos programas. Y la hemos abordado con una enorme perspectiva de interdisciplinariedad, porque, como digo, pues afecta a la historia, afecta a la ciencia política,
pero también hay una parte muy importante que estamos analizando, que es la que tiene que ver con el análisis del discurso. Estamos haciendo un estudio de caso, una comparativa de los 3 últimos cursos académicos para ver cómo se está incrementando el uso de la inteligencia artificial. Ya el año pasado detectábamos un nivel de utilización de la inteligencia artificial normal, generativa, muy significativa. Vemos que tímidamente se va abriendo paso la consulta a estas soluciones especializadas de GPTs centrados exclusivamente en la historia, con todo el inconveniente que tiene que sean herramientas de pago. Estamos realizando una investigación dirigida con un alumnado real y voluntario en grupos diferenciados para ver si están utilizándolo siempre, esporádicamente. Tenemos grupos de control para comprobar la utilidad, la eficacia para la fijación de conocimientos o para el manejo de mayor número de datos en la simplificación de las búsquedas bibliográficas, por ejemplo. Y hemos introducido una variable dicotómica de esa inteligencia generativa entre la generalista y la especializada, y de momento nos va dando un resultado, no diría yo que paradójico, asombroso, que es que da más respuestas a algunos programas generalistas premium que los especializados de pago. Y estamos intentando hacer una medición cuantitativa de los resultados con una evaluación tipo test que todavía hasta el año próximo no estará enteramente disponible, y además diferenciamos entre las búsquedas en inglés y en español. ¿Cuáles son nuestras hipótesis de partida? Pues que el proceso de digitalización de la historia política está ya rindiendo frutos en la inteligencia artificial generativa, no así el de la historia de las ideas políticas, bastante más concreto. Tampoco el de la filosofía política, pero en concreto el de la historia de las ideas políticas tiene grandes lagunas todavía que afrontar. En segundo lugar, los mecanismos docentes de inteligencia artificial ven que hay una cierta inadecuación para la docencia, y para la docencia online quizás particularmente, porque no hay una adecuada formación e información tampoco en cuáles son estos programas. El recurso a la inteligencia artificial generativa produce sesgos que nosotros denominamos metaideológicos. Claro, los contenidos de estas asignaturas están muy relacionados con las ideas políticas, con las ideologías. Ya no os digo nada los del mundo contemporáneo, incluso los del mundo actual todavía más, ¿no? Y cuando se acercan con ciertas sesgos de búsqueda, pues aparecen estos sesgos metaideológicos. ¿Cuáles son los resultados? Hay un sesgo de selección que no tiene que ver exclusivamente con los prompts, que le explicamos a la inteligencia artificial que queremos que busque, que tiene también mucho que ver con los idiomas de selección. El problema principal es el de la trazabilidad de las fuentes. Se deberían acreditar. Yo tengo la sospecha de que ninguno de los que dicen que son expertos historiadores en las materias de las que escriben verdaderamente lo son. Hay muchos, además de lagunas, incoherencias y a veces datos abiertamente erróneos, ¿no? Persisten esos sesgos de aprendizaje del sistema, porque al final los sistemas ofrecen la información a medida que van aprendiendo de forma autónoma, y los algoritmos van proporcionando búsquedas nuevas en función de los resultados previamente obtenidos, pero sigue habiendo alucinaciones, se están creando algunas falsas teorías políticas, como hemos podido comprobar, que yo creo que obedecen a la falta de especialización de quienes vierten ahí o que están trabajando con esos problemas. Tenemos riesgos verdaderamente importantes para estas asignaturas, ¿no? Ya no es que no haya síntesis robustas, consistentes, comprobables, es que además hay una enorme cantidad de perspectivas dominantes, hay mucho estereotipo. Y también en esas narrativas rápidas se está sustituyendo el análisis del discurso político por el relato, y este es el riesgo principal en relación con esas inconvenientes y vulnerabilidades metaideológicas a la que yo me refería antes. Hay casos de manipulación histórica y hay una nula ampliación del conocimiento. Lo que se está haciendo es replicar el trabajo de otros, no hay verdaderamente aspectos nuevos. Por tanto, nosotros fijamos los aspectos de discusión más importantes en esos umbrales de suficiencia, en los estándares académicos de calidad, que a nuestro juicio son muy limitados, en una nula fiabilidad que además
como no tenemos acreditación fehaciente de las fuentes que utilizan, algunas son muy buenas y algunos temas están muy desarrollados. Ya pueden ustedes imaginarse que si le preguntamos por la política de Aristóteles, por la República de Platón, que si le preguntamos por Maquiavelo, las respuestas son muy evidentes. Si le preguntamos por Marx, hay muchísimas aportaciones. Es verdad que luego igual confunde tesis marxianas con marxistas o con neomarxistas, y que por tanto no hay, en fin, mucha calidad desde el punto de vista de la historia de las ideas políticas. Pero si pasamos de hacer esas búsquedas de los grandes pensadores o de las grandes líneas de pensamiento, de las grandes escuelas, a, por ejemplo, el pensamiento político español, veremos que las respuestas son nulas. Y lo son tanto en inglés como en español. Falta mucho desarrollo en español, aunque en inglés cada vez hay más. Pero hay más muy adecuado a las tesis anglosajonas, pero si le preguntamos por el pensamiento político español o italiano o francés o alemán, ya es mucho más difícil que nos hagan aportaciones mínimamente interesantes. Al final se reduce la capacidad de pensamiento crítico por parte de los alumnos, y eso también es muy preocupante, sobre todo cuando estamos hablando de asignaturas que se imparten en las titulaciones de ciencias políticas. Como conclusiones, hay un escaso rendimiento académico del software de inteligencia artificial. Tenemos muchísimos programas, tantos que no hay aquí capacidad para explicar cuáles son. En el texto escrito dejaremos algunas indicaciones, pero todos ellos adolecen del mismo defecto, que es la falta de calidad, del rigor académico. Por tanto, para el rendimiento académico, yo diría que en el grado ya está muy justito, desde luego en el posgrado nada, ¿no? Nada que sirva para una tesis doctoral, nada que sirva para una investigación de una monografía, ¿no? En segundo lugar, el recurso a esa inteligencia artificial no es neutro desde el punto de vista ideológico. Sigue habiendo tantos sesgos de selección de fuentes como sesgos ideológicos, culturales, asociados a las fuentes que se han utilizado. Y luego se limita la recopilación de datos, aunque se amplíen las búsquedas bibliográficas. Es fácil para ayudar a mejores búsquedas y, sin embargo, muy poco útil para la recopilación de datos, ya no digo para hacer interpretaciones más profundas.